Damos la bienvenida entonces formalmente a esta actividad que da comienzo a las actividades de ARGE, Escuela de Formación Política, en el 2021. Bueno, para los que no me conocen de presentaciones anteriores, que llegan por primera vez, mi nombre es Gabriel Fernández Gasalla, soy el director académico de ARGE 21 y hago también partícipe en esta bienvenida al doctor Roberto Magliano, que también cumple esas funciones de director académico de ARGE 21, Escuela de Formación Política, y coordinador del área de Filosofía y Pensamiento Americano. Tenemos el honor de presentar en esta primera actividad de nuestra Escuela de Formación Política para este ciclo al doctor Juan José Borrell, con su conferencia Geopolítica, Alimentos y Soberanía. Cuando Gabriel muy amablemente me convocó junto a Regiano para hablar de esta temática, yo entendía que en el breve lapso de tiempo para exponer estas cuestiones hay temas que no vamos a poder llegar a hablar, ¿no? Pero básicamente creo que es necesario tener en perspectiva dos grandes dimensiones. Una dimensión que algo ya mencioné hace un momento, que es de carácter espacial, y otra dimensión que es de carácter temporal. Es decir, la dimensión espacial tiene que ver precisamente en cómo se configura este sistema agroalimentario a nivel mundial, cuáles son los sectores que intervienen, cómo, digamos, en los últimos años se modificó el sociograma de actores, cómo han aparecido nuevas figuras, como el caso, por ejemplo, de China en la última década, que ha tendido también a constituirse como una superpotencia agroalimentaria, ¿no? Y pasar a formar parte de eso que yo llamo en el libro, que es un poder estructural agroalimentario. Es decir, un poder que es el que maneja, en cierto punto, la arquitectura de todo ese sistema agroalimentario. La otra dimensión, que es una dimensión temporal, tiene que ver con una perspectiva de cómo ha sido la morfología de este sistema agroalimentario, es decir, cómo ha evolucionado en el tiempo. Esta es otra, digamos, de los grandes, digamos, dimensiones invisibilizadas de todos los análisis. Es decir, el análisis en general se basa en los ciclos agrícolas, en los ciclos productivos, cuánto se exportó en el ciclo XIX-XXI, la venta a futuros, estimaciones que por cuestiones climáticas incide en el tema de las cosechas. En realidad lo que tenemos que entender es que el origen de todo este circuito se retrotrae al tiempo de la Guerra Fría, es decir, al contexto post-Segunda Guerra Mundial, donde se está reconfigurando el tablero geopolítico mundial, donde Estados Unidos es la superpotencia hegemónica del mundo marítimo y pega un gran salto, es decir, sus corporaciones pegan un gran salto hacia lo que es, digamos, el ganar zonas de influencia y gran, digamos, parte de este circuito agroalimentario, ¿no? Hay toda una evolución, una morfología de este circuito que puede rastrear, donde esto no es ajeno a todo lo que está pasando en el contexto internacional durante el conflicto. De hecho, se dan dos dimensiones también a su vez, subcategorías de esto, en las que tiene que ver lo que es teniendo como eje lo que se debió llamar la Revolución Verde. La Revolución Verde es como digamos, un caballito, un eufemismo para representar, digamos, esta expansión del conglomerado del agribusiness en lo que es esta gran expansión sobre áreas del entonces denominado tercer mundo, es decir, sobre espacios periféricos y semiperiféricos. Estaba situando el origen de todo este circuito, de todo este mega conglomerado en el contexto de la Guerra Fría, en el cual, como todos sabemos, se da la llamada doctrina de la contención, es decir, la doctrina por la cual Estados Unidos tiene como eje vertebrador de su política exterior contener, digamos, como una suerte de cinturón, como una coraza a la Unión Soviética dentro de sus propias fronteras, ¿no? Entonces, en el marco de esta gran estructura de carácter sistémico, se dispone una serie de acciones entre las que van
en el ámbito económico el Plan Marshall, presiones diplomáticas, intervenciones armadas, golpes de Estado, es decir, todos los fenómenos a nivel micro que han tenido incidencia desde el año 47-49 hasta casi el año 91 en Eurasia. Dentro de este conjunto de acciones, una de ellas es la expansión del circuito agroalimentario y la doctrina del desarrollo internacional. Es decir, ¿por qué? Porque en este contexto de la Guerra Fría se actualizan todas las nociones respecto a los espacios periféricos y, como mencionaba hace un momento, surge esta idea del tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? Bueno, el tercer mundo es el reverso del mundo desarrollado. Es decir, recuerden ustedes que las potencias que se consideran que habían subido al tren del progreso de la historia, herederas de la modernidad, del espíritu de la ilustración, como Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, se consideran el primer mundo, es decir, aquellos que tenían la riqueza económica, el desarrollo tecnológico, gozaban del sistema político más avanzado de su tiempo, ¿no? Del otro lado de la cortina de hierro, existía un segundo mundo, que era el mundo del universo socialista soviético, que no tenían capital económico, tenían cierto desarrollo tecnológico, pero estaban viciados por un régimen y por una ideología, ¿no? Claro, si nosotros nos vamos del otro lado de la cortina de hierro, los soviéticos pensaban que ellos habían alcanzado el último nivel, estadio de la historia, y que en realidad los que estaban enajenados por una ideología era el mundo de la democracia liberal capitalista, ¿no? Entonces, recordemos que tanto liberalismo como el socialismo son en cierta forma las dos caras de la misma moneda que tienen su origen en la modernidad. Y, digamos, estaría esta gran configuración espacial, dada de llamar el tercer mundo, como una subcategoría donde habitan los que no tienen capital económico, los que no tienen desarrollo tecnológico, aquellos que no saben gobernarse, aquellos que perdieron el tren del progreso, ¿sí? Es decir, donde viven los pobres, ¿eh? Es decir, la categoría del pobre como sujeto objeto del desarrollo por parte de estas potencias centrales. Aquellos que viven de acuerdo a lo que es la concepción iluminista, en una eterna infancia, los buenos salvajes que son enajenados por algún régimen opresivo y a los cuales hay que llevarles la liberación, o los salvajes, hombres lobo del hombre, que, digamos, necesitan un régimen fuerte que los contenga porque tienden a, digamos, a estar en estado de naturaleza, y a ser malos, corruptos, a robarse, a depredar el ambiente. Cuando uno les da un préstamo de dinero, no lo devuelven y generan intereses, no saben gobernar sus recursos, ¿sí? Es decir, ambas caricaturas del habitante del tercer mundo sirven como legitimantes para esta ideología del desarrollo internacional, como la receta, como la ortopedia, precisamente para aquellos que no alcanzaron el progreso. Detrás de esta figura de los pobres, por supuesto, que la doctrina de la condición tiene es como, digamos, el paraguas conceptual, que explica que si estos pobres tienen una tasa de natalidad más allá de sus capacidades de acceder a los alimentos, ¿sí? De acuerdo a cómo planteaba el reverendo anglicano Thomas Malthus, recuerden que él planteaba 2 siglos atrás, 2 siglos y medio atrás, esta perspectiva de dos tendencias que tienden a desequilibrarse, una que es el crecimiento geométrico de la población y otro, el crecimiento aritmético del sustento alimentario, ¿no? Entonces, esto que está demostrado que es una falacia, pero que tiene una fuerte prédica en la anglosfera, implica que las personas que viven en este tercer mundo tienden a reproducirse más allá de sus capacidades para sostenerse. Entonces, esto explica la pobreza, explica los conflictos y hasta explica la guerra, ¿no? Esto es muy importante
para todas las recetas del desarrollo que se van a buscar aplicar no solo durante la Guerra Fría, sino que de forma muy marcada en la posguerra fría, en casi nuestra contemporaneidad, en los últimos 30 años. Entonces, claro, parte entonces de esta concepción de cómo remitirse respecto a estos salvajes que habitan el tercer mundo, tiene que ver, por un lado, con acaparar el control de todo el circuito de explotación de recursos naturales, es decir, de que se integren al circuito comercial mundial, pero por supuesto de forma subordinada. Y por otro lado, en lo que es dentro del desarrollo, lo que se conoce como la ayuda humanitaria, es decir, evitar las hambrunas. ¿Por qué? Porque se consideraba, según esta teoría de efecto dominó de la doctrina de contención, que donde está la pobreza, las hambrunas, era el caldo de cultivo ideal para la expansión del comunismo en el tercer mundo. Es decir, el gran salto que podían dar los soviéticos al tercer mundo, aprovechando las condiciones de pobreza, de alta natalidad, de caos político, ¿no? Entonces, también la contención se materializa respecto a la pobreza. El control de la pobreza y la pobreza como un asunto internacional de seguridad. Esto es clave entenderlo, porque hoy en día nosotros ya tenemos naturalizado, después de décadas y décadas de ideología respecto a la pobreza y esta falsa concepción de la dignidad en la pobreza, de que el pobre es una suerte de especie de museo, la cual hay que mantenerla jibarizada y brindarle los medios para que acceda al desarrollo. Porque, digamos, ha perdido el tren del desarrollo, ¿no? Entonces hay que brindarle la receta para que se desarrolle. Lo cual, por supuesto, va a incluir el no control de los recursos de forma soberana, la reducción de la natalidad, cierta educación básica orientada a principios no nacionales, sino globales. Es decir, todo el combo que nosotros ya conocemos que nutre la ideología de estos grandes organismos internacionales, la ONU, que en sus diversas organizaciones satelitando, ¿no?, en el sistema, que yo tuve la oportunidad de conocer, como decía en la presentación Gabriel, directamente la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, en sus cumbres mundiales desde el año 2011 hasta el 2019, ¿no? Entonces, precisamente, son estos espacios de producción y reproducción de saberes respecto a los alimentos, a los recursos naturales, al agua, al ambiente, al territorio, a los espacios marítimos, es decir, a toda la espacialidad de ese mundo en vías de desarrollo o menos desarrollado. Entonces, esto es clave entenderlo. El gran problema es que muchos nativos de la periferia, nativos ilustrados, es decir, colegas universitarios, creen que habitan una suerte de torre de marfil, que están flotando en una suerte de Olimpo, donde no son afectados por estas condiciones locales. Y segundo, el nativo, que depende para su subsistencia de todo este circuito, que trabaja como gerente, como administrativo, como productor, es decir, que cree que realmente está a caballo de una ola en generación de riqueza. Eso es una de las grandes falacias que reproducimos en la periferia, ¿no? Más en un país que en las últimas décadas se ha reprimarizado y donde el sistema agroalimentario argentino tiene una función clave en todo el edificio económico, en el PBI, ¿no? Entonces, hasta los mismos gobernantes anoréxicos de ideas, de proyectos nacionales, de una estrategia, están pendientes precisamente de esa liquidación de cereales para poder tener una renta y seguir gobernando la cosa pública. Entonces, parecería ser que esta condición es una condición virtuosa en sí misma, ¿no? Y lo que estamos perdiendo de vista es que a medida que han pasado las décadas, y sobre todo decía, en un periodo específico que va desde 1996 hasta 2016, Argentina, en lo que hace al sistema agroalimentario,
es un caso paradigmático de subordinación y de periferización. Es un país que todos los circuitos de este sistema agroalimentario, en el plano local, lo que es producción, comercialización y consumo, tendió a extranjerizarse y a concentrarse aún más los distintos pilares. Digo 96 porque tiene que ver con el gran salto del sistema de siembra directa llamado, que es Argentina, uno de los primeros campos de experimentación de la primera generación de transgénicos, la primera soja RR, y todo un modelo productivo que llega hasta la actualidad, y tiene como corolario esto que se describe en el libro Geopolítica y Alimentos, que Argentina es un país que no controla el know-how del germoplasma, no tiene control de las patentes de las semillas, depende de los insumos de agroquímicos, no controla los puertos, no tiene marina mercante propia y, por supuesto, ni que hablar, no controla el precio, ni tiene ningún tipo de incidencia sobre el precio porque es una variable independiente a nivel internacional, sí controlada por un cerrado conglomerado de actores, que son grandes traders cerealeros, los 5, no el pulpo de los 5 que relataba Dan Morgan al principio de los años 80, sino un nuevo pulpo mixto, parte norteamericano, parte europeo y ahora también chino. Recuerden ustedes que COFCO, esta corporación que pertenece al Estado chino, recuerden que en China no existe la propiedad privada, son todas corporaciones del Estado, aunque tengan una conducta exterior de corporación privada, después de un proceso de adquisición de corporaciones menores y de otros gigantes como Nidera, como Noble, en el 2016 se configura como una de las mayores cerealeras del mundo, COFCO, que tiene asiento también en la Argentina, es una de las principales exportadoras de granos, por supuesto, que con puerto propio, flota propia hacia China. Esto se suma a las otras corporaciones que ya existían, como Cargill, Dreyfus, Bunge, Archer Daniel Midland, y otras menores que fueron fagocitadas, u otras menores argentinas que son realmente enanos comparados con estos mega gigantes, ¿no? Y todo un proceso también de concentración de lo que es, decíamos, la producción primaria, de las patentes, de, digamos, este gran salto que se da con la transgénesis, en el cual, como digo en el libro, el gran objeto estratégico deja de ser la tierra y pasa a ser la semilla. Este es un pase mágico que se va dando paulatinamente, donde hoy en día cualquiera de ustedes puede tener, no interesa, 2.000 hectáreas de campo en la zona núcleo del y ser denominado un gran terrateniente, pero si ustedes no tienen el acceso a la semilla de 3 o 4 megacorporaciones transnacionales, no pueden producir. Le cerraron el grifo, le cerraron la canilla, no pueden producir. Entonces, en realidad lo que hubo es una transferencia del capital dentro de lo que es digamos, este sistema agroindustrial, de la tierra hacia la semilla. Lo que implica un control estratégico de los recursos, ¿sí? Por parte de este cerrado conglomerado, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco una síntesis muy apretada de procesos que les decía a ustedes que están en 2 dimensiones, de carácter temporal y de carácter espacial. Y, digamos, podríamos matizar y detenernos en distintos contextos históricos o de acuerdo a distintos fenómenos que suceden y nos darían una perspectiva más precisa o más profunda de lo que es esta cuestión. Lo que sí reitero es que cuando hablamos de geopolítica y alimentos, tenemos que entenderlo no como un ámbito de conocimiento o un espacio de conocimiento en sí mismo, sino que comprendido dentro de lo que son las grandes dinámicas de geopolítica de los recursos naturales y al mismo tiempo dentro de lo que es
toda una, podríamos decir, no quiero decir una involución, pero todos los cambios que ha tenido la Argentina en las últimas décadas. Es decir, el país no ha sido ajeno, y el sistema agroalimentario ha tenido, digamos, una fuerte incidencia en muchos de estos procesos y a su vez el circuito se ha visto influido por muchas decisiones o no decisiones en otros ámbitos del país, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un extracto de lo que podemos decir. Hoy en día estamos frente a un proceso que se llama la Segunda Revolución Verde, que tiene que ver con los nuevos híbridos de semillas transgénicas, con el desarrollo de la bio-nanotecnología, es decir, nuevos dispositivos que buscan llegar a cosas físicas, es decir, a toda una nueva proyección de poder a una dimensión microespacial, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque de hecho nosotros estamos aquí reunidos de forma virtual por una circunstancia donde no nos hemos detenido a pensar cuál es el origen causante de todo de este proceso que ya lleva más de un año, ¿no? Y precisamente Argentina ha sido un caso testigo de lo que implica el uso de bio-nanotecnología primero en su agro, ¿eh? Es decir, y las capacidades del sector científico-tecnológico para proyectar poder en escala microfísica. El otro día, hablando con un grupo de cursantes de posgrado en la Universidad de la Defensa Nacional, decíamos, bueno, en este contexto, donde existe la capacidad de generar dispositivos biológicos en escala nanométrica, ¿por qué nadie se está preguntando si lo que estamos viviendo en realidad no es un caso de guerra biológica? Es decir, si existe la capacidad técnica para controlar, para dañar un cultivo y vender el agroquímico para, digamos, revertir esa situación. Si ya existe la capacidad técnica para hacerlo en animales, lo habíamos vivido esto casi una década atrás, recuerden ustedes con la gripe aviar, el tema del Tamiflu y la pelea entre los grandes laboratorios como Chilot y Roche Hoffman La Roche. Bueno, ¿por qué no pensar esto desde el caso de una guerra biológica, donde el gran campo de batalla es el cuerpo humano? Es decir, si existe la capacidad técnica para hacerse de esta forma, como planteaba la anterior gestión de gobierno de Estados Unidos, diciendo que este posible virus había salido de un laboratorio o había sido liberado a propósito por parte de las Fuerzas Armadas de China, ¿no? Es decir, ante este planteo que lo sostienen las potencias de la OTAN, se da un escenario prospectivo y de hipótesis donde posiblemente esta sea una causa de la situación que se ha generado en el mundo. Es decir, esto depende de profesionales que tendrían que ver con el tema de la defensa, ¿no? No es en todo caso una cuestión para necesariamente abordarla acá. Pero digamos, lo que hemos visto como corolario de esto, como síntesis que les puedo decir, es la apertura de toda una nueva dimensión espacial donde del cuerpo territorial, de la proyección de poder del cuerpo territorial en sentido clásico, que tiene que ver con el control de los recursos, con el control de estos cultivos, con el control de las rutas de transporte, de los puertos, de las flotas, estamos pasando una proyección de poder hacia el cuerpo biológico. Lo habíamos visto en los cultivos, era un nivel de una generación, lo vimos en especies animales, y quizás ahora lo estemos viendo en humanos, nosotros mismos. Esto tiene que servir también como una enseñanza, en la cual nosotros proyectamos, podemos entender ciertas tendencias y de qué manera pueden evolucionar y de esa forma
diseñar una perspectiva, ¿sí? Pero bueno, esto podría ser en todo caso, esto ha sido un tema que hemos ahondado en otros ámbitos educativos y de investigaciones, la relación de la proyección asimétrica en espacios microfísicos, donde el cuerpo biológico, decíamos, es el nuevo campo de batalla, el nuevo campo de proyección de poder. Y al mismo tiempo, en base a lo que viene apareciendo en las noticias en los últimos años, tiene que ver con una modificación de la ingesta de alimentos hacia nuevos productos sintéticos que reemplazarían productos orgánicos, ¿no? Es decir, esta idea es la reedición de este mito prometeico, de la ciencia, que va a cambiar las condiciones de vida de las personas y les va a traer algo que va a redundar en su bienestar, ¿no? Estoy mencionando estos casos como, por ejemplo, la iniciativa de Bill Gates de generar carne sintética para reemplazar lo que serían cultivos orgánicos de ganado vacuno en nuestra ingesta. Es decir, esto también se presenta como una tendencia, una ventana que se abre, donde cada vez más nos alejamos en sentido cognitivo del objeto de consumo. Es decir, no solo ya no sabemos lo que estamos comiendo por el proceso que tiene, el proceso químico de transformación de la materia, sino que esa alimentación se puede convertir en un cuerpo extraño. Entonces ya estaríamos pasando a hablar no tanto de geopolítica. Me parece que alguien tiene encendido el micrófono. Y sería tan amable de apagarlo. Decía, no tendría que ver únicamente ya con una cuestión geopolítica, sino que con una cuestión biopolítica. Biopolítica, en el sentido de la proyección de poder hacia los factores lógicos, es decir, hacia lo que es determinante para la vida humana. Y tiene que ver en esto centralmente dos cosas: la alimentación y la reproducción. La reproducción de las personas y el control de la reproducción, como dicen estos ambientalistas radicales, la producción de gente, el control de su nacimiento y el control del deceso del ganado humano. Y estoy usando estos conceptos que son fuertes para entender la perspectiva que cosifica a los seres humanos, es decir, que le quita todo carácter, precisamente lo que nos hace humanos trascendentes, y nos convierte en una suerte de máquina de consumo, en la cual hay que controlar su reproducción y también su deceso. Esto es una nueva tendencia, la podemos proyectar en el largo plazo, y muchos de los procesos que se vienen dando, por lo menos en Argentina y en nuestra hispanoesfera. España ya tiene un marcado antecedente en estas cuestiones, pero Argentina es una especie de playa de desembarco como ensayo de muchos de estos procesos que se van a estar dando, que tiene que ver con el control de la vida en el sentido de la natalidad y de la terminalidad de la vida, así como de la ingesta. Es decir, por eso, ante este escenario, yo no es que quiera sonar apocalíptico, sino que estoy describiendo procesos que se están dando, es cuestión nada más de verlos. Esto, a ver, es materia de dictado en cursos de posgrado, de lecturas, de reflexión, de decantar conceptos. Yo estoy siendo muy, muy sintético, ¿no? Digamos, nos plantea un escenario en el cual, precisamente, si lo que buscamos es asegurar no solo la soberanía de nuestro país, sino al mismo tiempo la posibilidad de decidir, donde nuestro propio cuerpo puede ser cruzado, y es cruzado por esta proyección de poder, tenemos que volver a recurrir a las instancias de toma de decisión para poder tener una estrategia frente a estos procesos. Es decir,
no alcanza con decir, qué bueno, vamos a comercializar esto porque vamos a tener una renta, qué bueno, es una nueva oportunidad de negocios, de mercado. Es decir, con eso no alcanza porque precisamente el reduccionismo cuantitativo en la periferia genera al mismo tiempo, es como el árbol que tapa el bosque de todo un vaciamiento territorial, un vaciamiento de los recursos, un vaciamiento de la noción de geopolítica, de la defensa nacional. ¿Sí? Es una licuación de la esencia que nos debería mover a posicionarnos y en un sentido de la defensa, ¿no?, de nuestro país debería, por lo menos, instarnos a actuar frente a estas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso, estos son temas muy amplios y en este último momento me detuve precisamente sobre lo que son grandes tendencias contemporáneas, es decir, cosas que estamos viendo ahora, que ya hace unos años se empezaron a manifestar, pero van a venir cada vez de forma más marcada en el corto plazo, estamos hablando de los próximos años, ni que hablar en el mediano plazo. Por otro lado, nosotros porque estamos ubicados en una posición de confín en el mundo marítimo, China, que busca ser una superpotencia, entendió que para ser tal tiene que proveerse de alimentos, sobre todo alimentos de calidad, y por eso está apuntando a dietas altamente proteicas. ¿Sí? Y por eso está buscando proveerse de carne vacuna, de carne porcina, para la población busca que sea demográficamente la de mayor peso en una o dos generaciones. De hecho, China en el 2014 cambió su política de control de la natalidad de la época maoísta y legalizó la política de 2 hijos por mujer. Es decir, ¿por qué? Porque los jerarcas chinos entienden que quieren ser una superpotencia demográfica en cantidad y en calidad. Y a eso se debe su gran expansión global para proveerse de algo que es fundamental precisamente, que está en la base de la construcción de poder, que es tener autonomía sobre el suministro alimentario. Eso es clave, eso es algo que nosotros hemos perdido de vista. Ese mito de Argentina, granero del mundo, se nos escapó la tortuga. Se nos escapó la tortuga. Entonces ese es el otro modelo. Es el otro modelo que tenemos enfrente. Son dos modelos totalmente disímiles. Un modelo de periferización, un modelo de subordinación y un modelo de construcción de poder, de superpotencia. Que hoy busca pelearle de igual a igual a las potencias hegemónicas del mundo marítimo, su espacio en el planeta, su lugar al sol, si se quiere. Entonces, bueno, eso es para que ustedes vean que cuando hablamos de alimentos no estamos hablando en un sentido nutricional o en un sentido agrario o en un sentido de la química de los alimentos. Todos esos aspectos son muy importantes, porque son eslabones fundamentales dentro de un gran circuito. Pero reitero, yo puedo ser un excelente técnico, puedo ser un excelente nutricionista, un excelente químico que transforma los alimentos, un excelente agrónomo. Pero si todo ese circuito no tiene un norte, no está orientado hacia una estrategia nacional, es un esfuerzo estéril, es un esfuerzo individual. Y no tiene, digamos, la idea gravitante de una comunidad que lo ancla en el suelo, en la cual se proyecta en el espacio de acuerdo a una estrategia, es un esfuerzo vano, es totalmente estéril. Pero bueno, esas son algunas de las impresiones que quería compartir con ustedes de forma totalmente informal, ¿sí? Es decir, no de forma programática, sí buscando ciertos ejes, pero por eso les decía que en todo caso prefiero que en las preguntas y los comentarios que ustedes formulen, dar lugar en todo caso, si está dentro de mi alcance, a ahondar en alguna cuestión. Así que bueno, por lo menos hasta aquí les agradezco la atención. Muy bien, perfecto. Bueno, realmente la charla que diste, Juan José, fue excelente.
me pareció realmente brillante lo que vos comentaste. Dijiste muchas cosas como para, evidentemente, reflexionar. Pero a mí me interesa que vos hiciste hincapié en un punto que es fundamental, porque esto también interesa a las formas culturales de cómo encarar, digamos, esta problemática, ¿no? Quiero ser breve en esto, pero vos diste, digamos, hay dos ideas que son realmente para pensar muy de fondo, que yo trato de traducirlas filosóficamente, en el campo de la cultura y del pensamiento, que es esta suerte de el problema del alimento, de la alimentación, el orden al cuerpo, donde ahora el cuerpo, en verdad, no solamente el espacio, sino el territorio, sino el cuerpo, se convierte en ese lugar de combate o de batalla o de apropiación, de los cuales la forma de llegar a él, bueno, puede ser los alimentos, los medicamentos y otros recursos, ¿no? A mí me parece que es un tema importantísimo, importantísimo, porque también hace a la calidad de los alimentos. Es decir, ¿qué estamos comiendo? ¿Y qué tenemos que comer? ¿Y para qué tenemos que comer? Todo esto tiene que ver, además vos diste, digamos, otra palabra, de otro concepto, que es la nanotecnología. Esto también se juega en el campo de la nanotecnología. Casi te diría que habría una especie de geopolítica de la nanotecnología, ¿no? Pero esto se llama, si yo lo tengo que traducir, vos seguro que, y todos los compañeros que nos están escuchando seguro que lo habrán escuchado, esto se traduce en filosofía con lo que se llama el proceso poshumano, el poshumanismo, donde justamente en el poshumanismo el concepto de humano, tal como nosotros lo entendemos, va a ser modificado y el poshumanismo supone de alguna manera la intervención en el cuerpo humano, la intervención genética, biológica, electrónica, nanotecnológica, a los efectos de generar un hombre, un híbrido, diferente al humano que nosotros conocemos, para que sirva a determinados propósitos o que sirva para determinados rendimientos. Entonces, por ende, la intervención en el cuerpo y la intervención micrológica, digamos, es muy importante y tiene que ver tal vez con las mismas sustancias, proteínas, etcétera, que nosotros comemos. ¿Cuánto va a influenciar en esto? Para no darle obviamente un viso de ciencia ficción ni de apocalipsis, pero es más grave de lo que parece y más real de lo que parece. Esto se está viniendo. Entonces, esta situación que hace que lo que nosotros comemos, ¿cuánto influye en nuestra salud? ¿Cuánto influye en la capacidad de modificación de nuestro propio cuerpo y por ende después de los procesos psíquicos o de los procesos mentales? Este es un tema que también tiene que ver. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que vos dijiste, Juan José, de que no importa, digamos, la cuestión científica de cómo es, cuál es la calidad de los alimentos, la calidad de los alimentos tiene alguna influencia o va a tener alguna influencia. Y la modificación de los alimentos también va a tener alguna influencia. Mucho más cuando vos te referiste al tema de los alimentos artificiales. Ahora, para poder tener alimentos, para poder consumir alimentos artificiales, el hombre también tiene que tener una modificación artificial, que debe estar acorde supuestamente con el alimento que va a recibir. Entonces, con esto voy redondeando, porque hay muchas preguntas, hay mucho realmente para discutir, porque es un tema apasionante. Esto nos enfrenta al mismo tiempo, el problema, más allá del problema realmente geopolítico, y es cierto que hoy esto lo están manejando, por ejemplo, en Argentina, 4, 5, 6 países, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, y no sé si me olvido alguno más, están manejando las grandes empresas exportadoras de alimentos. Pero me parece que este punto, que muchas veces por ahí está más atrás, digamos, de la reflexión geopolítica, hoy la reflexión geopolítica se une con esta relación biopolítica. Entonces tenemos nosotros una especie de combo, una relación geopolítica del espacio
y una relación biopolítica en relación a la misma vida y la misma formación de la vida. No es casual tampoco que se pretende controlar el nacimiento y el fin de la vida. Creo que los alimentos tienen mucho que ver en esto. Y esto me parece que es un punto que hay que explorarlo, ¿no? Es decir, ojo que al mismo tiempo vamos camino hacia una nueva conformación de lo humano. Entonces, ¿qué tipo de humano vamos o se va a generar o se está generando? ¿Qué tipo de, no nos olvidemos que también ese humano no solamente debe servir para la producción para la producción económica y el rendimiento económico, sino también para la defensa y para la guerra? Los soldados tienen que comer y tienen que comer bien. Entonces, bueno, este comentario, porque, digo, me parece que es un punto interesante, ¿no? Que vos señalaste, esta intervención en el cuerpo y esta influencia nanotecnológica que hoy, en términos, si yo lo tengo que traducir en términos filosóficos, se suele llamar transhumanismo, pero fundamentalmente poshumanismo. Es decir, ¿qué nuevo tipo de hombre va a venir en el futuro y de qué forma, de alguna manera, lo vamos a desarrollar y de qué forma lo vamos a alimentar, a curar, a proteger? ¿Qué fuerzas va a tener? ¿Qué potencias va a tener? ¿No? Bueno, eso. Quería hacer este comentario porque realmente me pareció muy interesante el plano y es un gran desafío, aún para la filosofía y para el pensamiento, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por el comentario y por la apreciación última de ese tema que es sumamente interesante y precisamente el marco, las fronteras disciplinares impiden o buscan impedir poder pensar estas cuestiones que son muy actuales. Entonces, precisamente el borrar esas fronteras del pensamiento para poder abordar esta cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con el cuerpo, el alimento, la producción de gente, está todo íntimamente relacionado. Íntimamente relacionado. Así que muy interesante. Bien, vamos a comenzar con las preguntas de los asistentes. Carlos Mamaña te pregunta, Juan José, ¿por qué en la geopolítica contemporánea no asume la problemática biopolítica en toda su amplitud? ¿Por qué se omite dentro del análisis geopolítico temas tan cardinales y derroteros en el siglo XXI? Y en realidad tiene que ver con cierto anquilosamiento de lo que es la producción original de conocimientos. Es decir, y esto es un fenómeno que excede a la geopolítica como campo disciplinar y tiene que ver con varios de los subcampos de las humanidades y de las ciencias sociales. Es decir, hay una pérdida de lo que es la producción original de conocimiento. Esto también se ha visto, esta suerte de orfandad, donde el nativo ilustrado de la vida, rol pasivo y consumidor respecto a conceptos, teorías, autores que le bajan, ¿no? Desde estos centros del saber, estos grandes centros académicos que tienen un ranking dentro del sistema cultural, y eso al mismo tiempo impide tomar una distancia crítica respecto a estos conocimientos, porque precisamente el nativo de la periferia, todos ellos sufren de un complejo de inferioridad, y cree que al ser universitario está en una suerte de comunidad de ideas con los centros universitarios del centro, ¿no? Entonces esta idea de que es una gran falacia, un gran mito, que es la de la comunidad de ideas de los intelectuales, que están en una especie de estratosfera y completamente desvinculados de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, eso que sirve negativamente, ¿no? Primero, pone unas anteojeras opacas a lo que es poder objetivar este conocimiento y la reproducción de ese conocimiento. Y también implica una postura cómoda de parlotear y de repetir autores, ideas, teorías que se formulan en el centro y, digamos, parasitar, reciclando estas ideas, reproduciendo estas ideas. Y a eso nosotros le sumamos la ausencia de una
estrategia nacional que impulse, que traccione la necesidad de una inteligencia de la cual nutrirse, de la cual darle orientación, de la cual darle norte a esa estrategia, bueno, tenemos, digamos, la fórmula perfecta para una prestación mental. Porque precisamente en lo que preguntás, Carlos, la geopolítica como un saber específico es la que sirve, es un saber tributario de estrategia, la cual permite saber cuál es tu posición en el sistema internacional. Es decir, es la brújula, es la que te indica el norte. Sin ese conocimiento de esa posición, no sabes a dónde vas. No puedes orientar, no puedes servir a la alta política nacional en la orientación de su estrategia. Entonces, ya a nivel estructural y a nivel de la sociología del conocimiento, este otro factor que opera en los sectores intelectuales en la periferia, se puede dar de que estés reproduciendo saberes geopolíticos que están travestidos de relaciones internacionales, de economía, de geografía política, un método epistemológico totalmente descriptivo, mecanicista, donde se guía por lo que es las relaciones económicas internacionales, una mirada totalmente superficial y playa de este tipo periódico del Louvre, las relaciones internacionales, los acuerdos diplomáticos y demás, y se terminó la historia. Reciclando un gran conjunto de saberes que son propios del siglo XIX. Y esto es clave, porque al haberse modificado las bases de poder, recién estábamos hablando, y Roberto fue directo al núcleo de la cuestión, mutó, es lo que estábamos hablando, mutó la proyección de poder y se abren nuevas dimensiones de proyección de poder en el espacio. Si nosotros seguimos hablando de que gobernar es poblar la Patagonia, el espacio ecuménico, nos quedamos en el siglo XIX, con un pensado. Entonces, un interrogante hoy en día es, por ejemplo, ante las nuevas generaciones de la guerra, ¿vamos a combatir patógenos con tanques? Es el gran interrogante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar en la mentalidad y en la doctrina de los estados mayores, que son los encargados de producir un conocimiento geopolítico, servicio de estrategia nacional, para poder adaptarse? Entonces, cuando eso se ordena, como se dice popularmente, cuando el carro echa a andar, se acomoda a los melones. Es decir, cuando eso se ordena, naturalmente debería surgir un pensamiento original geopolítico que tome estos nuevos temas. Ahí quizás podría ordenarse la cuestión. Esto para ser muy sintético, Carlos, a tu tan interesante pregunta. Y dos preguntas ahora, que las dos voy a hacer una porque van más o menos a la misma cuestión. Dice Alicia Noriega y Lidia Susana Brignolo. Dice, ¿se podría plantear la soberanía alimentaria como una posible salida de la periferia? Y Lidia dice, ¿es posible una soberanía alimentaria? ¿O eso es plantar una utopía? Quiero hacer una pequeña referencia. Creo que es un tema polémico el de la soberanía alimentaria. Yo sé que de quienes discuten el concepto de soberanía alimentaria y suscribo al de seguridad alimentaria. Bueno, te dejo que respondas la pregunta, Juan José. Este es un tema, como bien decías, Gabriel, que se puede prestar a confusión. Y cuando hay confusión se genera también una controversia que puede llegar a ser un poco estéril. El concepto de soberanía no es lo mismo que el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que se ha puesto de moda, por una forma de decirlo, desde la década del 90, a partir de cierta militancia de sectores de la sociedad civil, muchos de ellos vinculados a movimientos de campesinos o indigenistas, con una mirada la cual desconfían totalmente del Estado. Es decir,
la esencia del concepto de soberanía alimentaria, en el cual suena muy bien el concepto de soberanía, pero no es el sentido de soberanía en el sentido estatal, como nosotros estamos planteando, donde es el Estado el que tiene que tener la toma de decisión, en lo cual nosotros estamos en un sistema democrático, delegamos esa toma de decisión en nuestros representantes, ¿no? Y por eso tenemos consejos comunales, tenemos consejos deliberantes, tenemos Cámara de Diputados, tenemos cámaras de senadores, elegimos presidente y demás. Es decir, son los que tienen que tener, con aquellas instituciones especializadas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, toma de decisión en asuntos estratégicos, en cuestiones de soberanía, donde han comprometido los intereses vitales. Ahora, el concepto de soberanía alimentaria, que ha tenido una gran pica, busca prescindir del Estado o se pone en una postura de reclamo respecto al Estado. Esto está muy imbuido de cierta concepción marxista de la relación entre una, digamos, lucha entre una superestructura estatal y una sociedad civil que es la depositaria de la soberanía, ¿no? Bueno, y esto por supuesto está muy imbuido de idealismo, es decir, porque una asamblea permanente no define la soberanía en un territorio. Es decir, y frente a una megacorporación transnacional, una asamblea de vecinos o de campesinos o de pueblos originarios, por muy buena voluntad que tenga, no puede hacerle frente porque es David contra Goliat. Y es David encima que no cree en la intervención, no tiene ni la piedra ni la onda. Entonces, frente a estos gigantes, precisamente lo que se necesita es fortalecer aquellas instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Y esto hay que entenderlo, porque las principales potencias, por lo menos del mundo occidental, dejamos por un momento de lado a China, que es un caso perfecto, paradigmático de amalgama entre capital económico y poder estatal. Los Estados Unidos no tiene libertad de acción completa sobre sus corporaciones privadas. De hecho, muchas de estas corporaciones del sector cerealero no presentan balances al fisco norteamericano, no se les canta presentarlo. Y el Estado norteamericano no hace nada para exigírselo, al contrario, ayuda con su cuerpo diplomático a abrirle mercados. ¿Sí? Entonces, frente a este poder, que es un poder estructural, y precisamente hay que entender que esto es algo que carecemos, por lo menos los argentinos, no sé cómo es en otros países, de una visión conjunta que cuando se habla de capital nacional, tienen que intervenir tanto el Estado como los actores privados. Es decir, porque el beneficio tiene que ser mutuo. Es decir, hay que cuidar el capital privado nacional, no perseguirlo, y tiene que trabajar conjuntamente con el Estado, y el Estado precisamente poner a disposición para proyectar cuerpo diplomático, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, visión geopolítica, estos factores de poder. ¿Cómo hacen todas las potencias? Ninguna de las potencias lo ha logrado el llegar a ser potencia prescindiendo de alguno de los dos sectores. Ninguna. Todos los hechos de forma conjunta, ¿no? Entonces, recaer únicamente en el rol microscópico frente a estos grandes conglomerados es casi como una ingenuidad, ¿no? Sí, en lo que yo coincido es que lo que hay que rescatar es la noción de soberanía. Es decir, por ejemplo, yo no entiendo, y en este sentido el Estado ha fallado en asegurar la soberanía de todo este circuito. De hecho, lo que ha habido es una desaparición de los pequeños productores, de los pequeños tamberos, una pérdida de soberanía en lo que es el control, por ejemplo, del Paraná y del Río de la Plata, de la marina mercante, del germoplasma de las semillas. Es lo que yo siempre digo. Tenemos universidades, tenemos laboratorios, tenemos estudiantes y graduados y doctorados en biotecnología, y la Comisión Nacional de Biotecnología de la Argentina, la CONAVIA, y la Secretaría de Agricultura, desde el 96 hasta ayer,
aprueba el 98% de todas las patentes de los principales cultivos industriales de Argentina, son todas de corporaciones transnacionales. Eso está enlistado en el libro Geopolítica de Alimentos. Todas las patentes a las cuales tiene que acceder un chacarero argentino pagando un alquiler para utilizarlas son Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, que ahora son Corteva, Syngenta, que ahora la compró China, que es ChemChina. Es decir, entonces, ¿por qué si el Estado sostiene un sistema universitario público con financiamiento para laboratorios y formación de recursos humanos, después no puede patentar desarrollos tecnológicos y semillas para que sean de acceso libre a pequeños, medianos, campesinos, a todos los que ustedes quieran? Entonces, eso sí es una gran falencia, porque actúa como un Estado bobo. Entonces, eso es estratégico. Esa política es estratégica. ¿Sí? Y no la está cumpliendo el Estado. Ahora, sin un Estado que defina esas políticas públicas en materia de poder contar con algunos de estos circuitos, ni que hablar en otros, ¿no? En materia energética, infraestructura, logística, puertos, ni que hablar, ¿no? Es clave, es clave. No se puede prescindir del actor estatal, porque en definitiva el sistema internacional es un sistema de actores estatales. No hay espacio en el mundo, excepto la alta mar, la profundidad submarina, la estratosfera, el Ártico, la Antártida, que no esté ocupada por un Estado. Y los otros estados poderosos se pelean para proyectar poder sobre esos espacios no estatales. Entonces, es imposible prescindir del Estado. Lo que hay que hacer es mejorar el Estado que ya tenemos. Esa es la clave. Mejorar el Estado que tenemos, no borrarlo del mapa. Rosario Gasso, igual, ¿cuán lejana ven la posibilidad de volver en parte a lo agroecológico y al consumo de la producción local? A nivel nacional, ¿notan cierto interés en el tema o aún es reducido el grupo de personas que accionan conscientemente en su alimentación y decisión de consumo? Y relacionada también con esta pregunta, la de Silcor, dice, ¿por qué le parece que crece la cantidad de personas que adoptan la alimentación vegetariana y vegana rechazando el consumo de carnes? Bueno, sí, no hice una encuesta todavía sobre la población, de cuáles son las preferencias alimentarias. Sí, a nivel geopolítico, de que hay intereses precisamente para que se reduzca el consumo de carne en la Argentina y que Argentina deje de ser un gran productor de carne vacuna. Si hay un interés geopolítico de desbancar a la Argentina. Entonces hay lobbies, hay campañas y demás. Ahora, respecto al agroecológico, bueno, creo que podría llegar a depender también de la decisión de cada uno. Es decir, no esperen tener una vida agroecológica en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Rosario, en todas las grandes urbes. Argentina es un país que tiene todas las posibilidades para que cualquiera que lo desee se mude a un espacio, vean que no lo fumiguen con glifosato alrededor, pero se pueda mudar y vivir en un espacio para tener una producción de alimentos de tipo orgánico. Es decir, pero pretender consumir orgánico en el centro de Buenos Aires con la huella de carbono que tiene el producto ese para que llegue hasta el mercado es como una gran contradicción. Pero, digamos, el tema de la agroecología quizás habría que equilibrarlo y tampoco caer en posturas extremistas, ¿sí? Porque detrás de ciertos actores, que no estoy hablando de la doña Rosa que quiere comer más sano, lo cual todos queremos comer más sano, ¿no? Y es fundamental el tipo de alimentación que estamos teniendo, porque la base de nuestro sistema inmunológico y de nuestro capital fisiológico es una buena nutrición. Eso es clave, eso es clave. El gran salto que dan las potencias europeas, mediados fines del siglo XIX, cuando aumentan su capital fisiológico, generan una mayor resistencia a enfermedades infecciosas, aumenta su coeficiente intelectual, esperanza que es de 35 años en la época de Napoleón,
a ser hoy de 78 años, 80 años en esos mismos países. Aumentar su estatura está dada por una mejora en la nutrición. Entonces es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Ahora, ¿de qué manera lograrlo? Bueno, creo que Argentina está en el camino inverso, está en el camino hacia la agroindustria, los aditivos, la transformación del objeto alimentario en un objeto de consumo, en el sentido de consumo como un merchandising donde se transforma en un oscuro objeto en el cual el consumidor desconoce cuáles son los procesos y los componentes que tiene ese objeto de consumo promocionado en el mercado. Pero, digamos, yo creo que Argentina tendría la posibilidad de tener sistemas mixtos en zonas libres de contaminación, con napas subterráneas que estén debidamente estudiados, que no tengan contaminantes, donde pueda haber una producción orgánica para la población que tome la decisión de vivir de esa manera. Yo creo que tenemos las posibilidades, porque somos el país que tiene la 8ª superficie en el mundo. Y fíjense ustedes qué sintomático. Tenemos un fatídico ranking. Argentina es el país del mundo con la mayor proporción de población viviendo en espacios urbanos. Más del 93% de la población argentina vive en localidades pequeñas, medianas o la gran megalópolis, no importa, pero en espacios urbanos, no en espacios rurales. Y somos el país con la 8ª superficie del mundo. Pero como pueblo, le escapamos al territorio. La gran tendencia es amuchados en panales de cemento. Esa es la gran tendencia nacional. Es decir, y todas las últimas décadas, precisamente donde avanzó este modelo de agricultura intensiva en gran escala, se dio paulatinamente un proceso migratorio del espacio rural hacia los espacios urbanos. Donde, ¿qué es lo que aumentó? La gran cantidad, por ejemplo, de pueblos donde se redujo la población, pueblos fantasmas, pueblos que al desarticularse el ferrocarril desaparecieron del mapa. ¿Sí? Entonces, yo creo que más que una respuesta agroecológica, Argentina tiene que tener otro tipo de estrategia de reapropiación y redistribución de la población en el territorio. Es otra cosa superadora, va más allá que lo agroecológico. Es decir, cualquiera que quiere ver la agroecología puede ir y tener su propia huerta en un espacio periurbano, me parece. Ahora, lo que la Argentina necesita a nivel geopolítico, pues se lo voy a responder como geopolítico, no como ambientalista que no soy, es un rediseño de la relación población-territorio, porque hay un desequilibrio en esa relación. Argentina necesita, dentro de esa carencia de una estrategia nacional, necesita darse un replanteo de la relación población-territorio. Y ahí, tributario de eso, vendría el cómo y las posibilidades de estilos más ecológicos o más amigables con el ambiente y de distribución de la población y con una densidad poblacional más distribuida, con producciones orgánicas y demás. Ahí recién vendría, como vagón de cola de todo ese otro proceso en gran escala. Ahora, dos comentarios, dos preguntas que hacen eje en el rol de dos instituciones nacionales en relación a estos temas, ¿no? Al tema de la soberanía, de la seguridad alimentaria. Nicolás Coso dice, hasta tanto no tengamos fuerzas armadas con una verdadera visión nacional, ¿cómo nos planteamos los objetivos ambiciosos de poder profesionalizarlas al nivel tal que puedan plantearse estas problemáticas tan complejas como la nanoguerra o la guerra biológica? Y luego, dice por aquí, Bauti Marchiori,
¿Es posible revertir el conocimiento actual dentro de una educación exclusivamente dominada por las ideas centralizadas y con universidades que proyectan profesionales casi en serie, sin ningún tipo de pensamiento crítico, sin herramientas de desarrollo nacional? Fuerzas Armadas, universidades. Bueno, habría que preguntarle a los encargados de los distintos ámbitos que den explicación ellos de por qué no se está cumpliendo eso. Es decir, Nicolás, lo que vos planteás es central, pero habría que preguntarle a los estados mayores de por qué esa visión no está incorporada, de por qué el CITEFA no está cumpliendo la función que debe cumplir. Por eso es clave el rol de los institutos de alta formación, que dependen de la UNDEF, para poder actualizar y poder formular una doctrina donde se oriente el pensamiento de las Fuerzas Armadas hacia estos nuevos desafíos, ¿sí? Ya esto lo planteaba William Lynn cuando hablaba en el año 89 de la guerra de cuarta generación, de que la guerra de cuarta generación iba a incluir drones, robótica, nanotecnología y el uso de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ya pasaron 3 décadas o más, ¿eh? Entonces, claro, nosotros venimos de un proceso post-Malvinas de desarticulación de muchos de los pilares de las Fuerzas Armadas. Entonces, es fundamental el rol que puede tener el sector defensa nacional para poder entender estos nuevos tipos de amenazas y de cómo conjurarlas. Es fundamental, es fundamental. Lo que pasa es que hemos quedado entrampados en un debate setentista sobre el rol de las Fuerzas Armadas, pero es fundamental el rol de las Fuerzas Armadas para poder entender y proyectarse respecto a estos nuevos desafíos y las nuevas proyecciones de poder en el espacio. Nota a pie de página. La concepción de la ciberdefensa es un paso positivo en ese sentido. Más allá de las instalaciones que existan, es muy importante los esfuerzos en materia de ciberdefensa. Pero en lo que hace a guerra biológica, tenemos capitales, pero se tienen que orientar hacia la defensa. Ahora, respecto al sistema universitario, bueno, podemos terminar en una asamblea de gremio universitario, es decir, yo no puedo hablar en representación de todos los colegas docentes, yo puedo dar humildemente mi perspectiva al respecto y tampoco nos alcanzaría el tiempo. La universidad, yo creo que, como plantean algunos especialistas en educación, como Boaventura de Sousa Santos, está pasando por una serie de crisis de legitimidad, crisis de monopolio del saber, donde, por lo menos en la periferia, ha perdido en muchas disciplinas ese rol hegemónico en lo que era la producción original de conocimientos, de teorías, de desarrollos científicos, de desarrollos tecnológicos. Y Argentina, el campo científico-tecnológico comunitario, también ha sido un campo de lucha y de resistencia respecto a estas cuestiones, ¿sí? Recuerden ustedes que los científicos de la original Fundación Bariloche, fue la única en todo el mundo que le contestó al Club de Roma cuando en el año 72 elaboran el reporte de los límites del crecimiento, donde ya estaban, que lo va a utilizar la Comisión Trilateral en el año 73 para una nueva división internacional del trabajo, para desindustrializar los países en desarrollo, para cambiarles la matriz energética productiva. Ellos ya responden que no existen límites de crecimiento, que las nuevas tecnologías van a poder crecer, van a poder permitir crecer a todos los países del entonces entendido tercer mundo. Bueno, ¿cómo respondió Argentina a eso? Desmantelando la Fundación Bariloche, que Argentina tenía en aquel entonces un centro referencial de producción intelectual y el tema energía atómica en la ciudad de Bariloche, ¿no? Entonces, bueno,
no fue gratuito eso, no es gratuito eso. Hay luchas, el conocimiento es un campo de lucha. El que creyó el mito liberal de que el conocimiento es abierto, democrático, cualquiera puede probar del fruto del árbol del saber, está creyendo en los Reyes Magos y que los padres le traen el ratón Pérez le trae el dinero, el dientito. Están creyendo en una fantasía infantil. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. ¿Y qué es el conocimiento? Es teorías, doctrinas, tecnología, patentes, know-how, aviónica, bionanotecnología, fármacos. Nos jactamos de ser pasivos consumidores de cuanto desarrollo científico estén experimentando en el mundo. La gente hace fila para ser tomada como cobayo de cuánto experimento esté dando vuelta en el mundo. Entonces, ya es un problema de carácter sociológico. Como dicen los franceses, un oiseau ne fait pas le printemps, es decir, un pájaro no hace la primavera. Es decir, podemos tener intelectuales, académicos, en universidades que estén bien nutridas, de colegas docentes con un pensamiento nacional, pero hay cierta fuerza gravitante a nivel social que tiene que modificarse. Es decir, la universidad no puede ser, pues si no caemos de vuelta en el mito de la universidad como ese ente autónomo flotando en la estratosfera que puede escindirse de la sociedad de la que la mantiene, de la sociedad que la puebla y la inunda, y de los presupuestos que asignan los distintos gobiernos y de las capacidades técnicas que se disponen y de todo el circuito de economía política que es el que te dice que vos tenés que tener muchachos formados, pero para ser empleados baratos de las grandes corporaciones que son después los que van a patentar sus desarrollos tecnológicos. ¿Sí? Es decir, es un gran cambio el que tiene que dar el sistema universitario. Ahora, si prima la visión individualista, yo voy a la universidad, pego mi título, ya está, busco ser Mr. Éxito, bueno, sí, es un archipiélago, es el sálvese quien pueda, No, hay que entender que el conocimiento, la producción de conocimiento es estratégico, es estratégico, es estratégico, y está cruzado por relaciones de poder. Es clave, esto es clave. Digamos, los caminos de la concientización en torno a estos temas van por distintas vías, por distintos recursos. Por ejemplo, Jorge Baigorri nos dice, bueno, le parece excelente tu charla, te felicita Juan José, y dice, Quino, a través de Susanita, decía que cuando sea grande participaría de reuniones, tomaría té con masas para juntar plata y comprar las porquerías que comen los pobres, ¿no? Hoy vemos cuerpos esbeltos y por otro lado gordos pobres, ¿no? Seguramente esto hará que se mantengan estas asimetrías en los próximos años. No sé si, Roberto, querés hacer algún comentario final después de haber hecho el inicial, después de las cosas que se han aquí comentado y debatido. No, realmente, porque realmente es mucho lo que hay que realmente discutir, debatir. Estoy plenamente de acuerdo con la orientación que le ha dado Juan José a esta charla, lo cual abre para muchas cosas. Esto abre para profundizar, ¿no? Profundizar muchísimo más. Y vamos a ver cómo podemos de alguna manera crear una especie de red para ligar todos estos conceptos, porque creo que Juan José ha dado en la tecla de lo que está pasando en el mundo, a los cuales hay que acompañarlo con una forma de pensar y tratar de determinar detrás cuál es la forma de pensar detrás de todo esto, que no es el simple liberalismo o el neoliberalismo. Yo creo que va más allá de lo que es el liberalismo o el neoliberalismo. Esto habría que también replantearlo. Pero yo solamente quiero hacerle una referencia muy breve, porque esto es un tema muy complejo, pero muy interesante, de dos nombres de la historia científica del siglo XX, que tienen que ver de alguna manera con la Argentina. Uno fue Nikolai Vavilov y el otro fue Hans Brugger. Los dos, de alguna manera, han tenido que ver con la República Argentina. Para hacerlo muy, muy breve, Nikolai Vavilov
fue aquel que logró estudiar todas las semillas del mundo para determinar la calidad de las semillas y de la alimentación en el mundo. Esto tiene que ver, ¿por qué lo digo? Tiene que ver por una razón geopolítica. Estuvo en Argentina, recorrió alrededor de 160 países, él y sus colegas. Esto tiene que ver con lo que fue la toma de Stalingrado, lo que fue el asedio a Stalingrado. ¿Por qué Adolfo Hitler quiso tomar Stalingrado? Uno de los propósitos por el cual Hitler quiso tomar Stalingrado era el archivo de semillas que Vavilov con su gente había formado a lo largo de los distintos años. Quería poner la mano en ese archivo donde estaban concentradas todas las semillas más importantes de todo el mundo. Por el cual, lo que pretendía Vavilov, tal vez el botánico más importante que tuvo la Unión Soviética, es decir, Rusia y Unión Soviética, para de esa manera combatir justamente las grandes hambrunas. Y no tiene mejor cosa que encargarle a un oficial de la SS, Hans Brügger, la tarea de poner mano en ese archivo. Lo interesante de esta historia, bueno, Vavilov terminó muy mal. Vavilov terminó en la cárcel por una intriga que hizo su asistente, Lysenko. Le calentó la cabeza a Stalin. Stalin no creía en la genética en la que se basaba Vavilov porque decía que era una veleidad burguesa. Lysenko, que era su asistente, le calienta la cabeza y el Vavilov termina en la cárcel muriendo de hambre. Ahora, lo interesante es que esto tiene que Brügger, después de terminar la guerra, logra escapar y venir a la Argentina y radicarse en Mendoza. Y fue profesor de la Universidad de Tucumán, dedicado también como botánico a investigar las cuestiones alimentarias. Esto que es una anécdota, pero una anécdota tal vez muy lejana, que tiene que ver fundamentalmente con un problema de la guerra, es decir, una guerra que tuvo al mismo tiempo una connotación geopolítica, biopolítica, que era poner manos en los alimentos, y con personajes que de alguna manera son no solamente importantes, sino que en muchos casos cercanos a nosotros. Brügger se terminó radicando en Mendoza y murió misteriosamente en un hecho delictivo que nunca quedó claro en 1991, ¿no? Había sido profesor de la Universidad de Tucumán. Esto tiene que ver, evidentemente, que la guerra por el alimento es una de las posibilidades que pueden llegar a ocurrir en el futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No sé si vos, José, conocés a estos nombres, pero digo, el trabajo que hizo la ciencia rusa en su momento para clasificar todas las semillas mundiales y la calidad de las semillas mundiales, en las cuales logró después establecer teóricamente las distintas regiones de la producción ancestral de las distintas zonas más aptas para la producción de semillas y cuáles eran las mejores. Es decir, quiero decir que este tema es muy importante. Más allá también, acá se mencionó el tema de lo ecológico. El tema ecológico tiene alguna importancia. Creo que tiene de alguna manera alguna importancia porque el hecho del mejoramiento de semillas muchas veces, aún en el caso de lo genético, no necesariamente puede estar vinculado con, digamos, alguna manipulación de tipo bioquímico, sino que también puede haber algún tipo de manipulación de otra naturaleza o de otros recursos que pueden ser naturales, como el problema del sol, la influencia del sol, el clima, etcétera, que también pueden procurar de alguna manera la mejora de alimentos. Uno de los recursos, obviamente el más cercano, es el tema genético, pero no el tema genético solamente para procurar, como se hace ahora, como ha hecho Monsanto, para procurar de que nosotros modificamos el cultivo para que cuando le caiga, digamos, el bioquímico, el agroinsecticida, no lo mate y poder producir un 10, un 20% más del producto. Es decir, la modificación genética no debe tender a eso, si es solamente para evitar que el glifosato no mate a la planta. Digo, la guerra es mucha, es cruel y es mucha, digamos, como dice el tango, ¿no? Entonces, creo que lo planteado por Juan José da para mucho más. Y creo fundamentalmente que estas cuestiones
son importantes porque me parece que también Juan José deslizó algo que es muy importante. Estamos nosotros cubiertos de teorías e ideologías que nos distancian, que nos ponen en un plano de discusión que no tiene nada que ver con los grandes problemas. Creo que hay un marco hoy de teorizaciones, y la universidad, se menciona la universidad, alguna responsabilidad tiene la universidad, y no es por decirle nada contra la universidad, pero alguna responsabilidad tiene, de trabajar con cuestiones hoy teóricas, que en vez de ponernos en las cuestiones teóricas que debemos discutir, como se plantearon acá, y otras más, estamos discutiendo otra cuestión, del cual muchas veces gozan de algún atraso. Cuando muy bien señala Juan José el tema de la influencia marxista en determinadas teorías, más allá de la influencia marxista, estamos indicando que hay matrices de pensamiento filosófico que no nos permiten meternos en el pensamiento y la construcción teórica que tenemos que meternos para poder entender esto, porque si no salimos a discutir cualquier tontería, de los cuales los grandes científicos o los grandes estrategas o los grandes políticos no cayeron, salvo, qué sé yo, algunos que quieren confundir las mentes, y aún las mentes de los políticos, ¿no? O la mente de los estadistas, ¿no? Pero también el problema acá se juega en el terreno del pensamiento. Las teorías y las construcciones teóricas, políticas, geopolíticas, biopolíticas, científicas, de las ciencias naturales y las ciencias físicas, están comprometidas también en el tema. Sin duda lo que dice Roberto, y me quedé pensando en el caso de la ciencia, de que hace también unos años, década y media, se creó, ustedes lo deben saber, lo que se llama el Seed Vault, the Doomsday Vault, que es digamos, en las islas Svalbard, que están en el círculo polar ártico, una suerte de cámara gigantesca, subterránea, que podría resistir hasta una guerra nuclear, financiada por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Noruega y la Fundación Bill y Melinda Gates, donde están ejemplares de semillas de todo el planeta, de cientos de miles de semillas de distintas especies vegetales de todo el planeta, orgánicas. Están pensadas, esto existe, no es una conspiración, existe, y están pensadas en casos de una catástrofe a nivel global, para que después de esa catástrofe, de ese escenario apocalíptico, los sobrevivientes puedan volver a resembrar y volver a tener cultivos, ¿sí? El tema da para escenarios distópicos y ciencia ficción. Pero dentro de la mente de algunos actores claves está la de un colapso total del sistema de suministro alimentario. Como escenario, no hace falta llegar a una catástrofe nuclear para pensar este tipo de escenarios. Y al mismo tiempo me dejaba pensando lo que decía Roberto respecto a que los alimentos son un asunto de guerra, porque es la concepción que desarrollan los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Food is a munition of war. Los alimentos son una munición de guerra. Ellos desarrollan un pensamiento estratégico respecto al control del circuito agroalimentario y de una planificación que depende no del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Guerra, directamente. Y esto es una experiencia que entendieron los chinos. Cuando China en los últimos 10 años se lanza a comprar grandes corporaciones cerealeras, como las que decimos hace un momento, Noble y Nidera, cuando en el año 2016 realiza la compra, una de las mayores compras en su historia, del mega laboratorio anglo-holandés con sede en Suiza, Syngenta, por 43.000 millones de dólares. Es decir, esto es porque parte de la decisión de los jerarcas del gobierno chino de entender que es fundamental controlar el know-how y las patentes de la producción de alimentos. Es clave. A tal punto que se crea un comité de la OTAN de seguridad para evaluar si se vendía Syngenta. Cuando los chinos decían, pero ustedes no se manejan por el libre mercado. El mismo comité directivo de Syngenta había aprobado vender la corporación. Luego de un año, dilatar la opción, luego de un año se termina resolviendo, y es cuando el Estado chino compra Syngenta y se transforma en ChemChina. Es decir,
Y los chinos, al mismo tiempo, en paralelo, estaban en un proceso de expansión, de adquisición de tierras en África subsahariana, de control de circuitos proveedores de alimentos en América Latina. Es decir, esta superla entiende que los alimentos son vitales, porque sin alimentos, está todo muy bien los satélites, el desarrollo misilístico, los drones, la robótica, ellos también tienen de todo. Pero sin sustento alimentario, colapsa la sociedad en 2 semanas. Entonces, en todas las potencias se entienden muy bien que los alimentos son un asunto de guerra, de planificación de la defensa, es vital. Nosotros al respecto seguimos en la tilinguería, que se trata de una cuestión de renta, de ganar más, del agribusiness. Es un asunto de guerra, así lo han entendido todas las potencias, los británicos, los alemanes, como muy bien decía Roberto, la intención de llegar a Ucrania por el Chernozem, que es el suelo negro, extremadamente fértil que tiene Ucrania, al que querían llegar los alemanes. Lo entienden los Estados Unidos, lo entienden los chinos. Es una cuestión estratégica, es un asunto vital, ¿no? Pero bueno, en geopolítica de alimentos se da cuenta de estas temáticas porque tiene que ver precisamente con la formulación de poder. Pero bueno, me quedo con esta idea de que por supuesto hay muchos temas que hemos desplegado, hay temas que son álgidos, hay cuestiones que deberían retomarse y que deberían estar en la agenda de los gobiernos, en las agendas de los circuitos de producción del conocimiento, en las agendas de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay temas que deberíamos darnos porque Argentina es un país que tiene las capacidades en recursos y en capital intelectual, en conocimientos, para revertir rápidamente una situación en materia de estas cuestiones. Es decir, tiene todos los componentes que si se ponen en marcha, ese es, digamos, el mensaje optimista, por llamarlo de una manera. Es decir, podríamos tener depender de una toma de decisión y de ciertas pulseadas de poder, podríamos tener las condiciones para tener otra posición más soberana en el circuito, ¿no? Pero bueno, eso ya no depende, me parece, que de ninguno de los que estamos hoy aquí reunidos. Así que bueno, para cerrar, agradezco la tan gentil invitación nuevamente al grupo ARG21, a Gabriel Fernández Gasalla, a Roberto, a los colegas y amigos de distintas instituciones y organismos que también asistieron, al público en general. Y estamos abiertos, estoy abierto a cualquier tipo de disposición, a cualquier tipo de consulta de carácter académico. Así que creo que ha sido un encuentro sumamente fructífero. Así que, de nuevo, muchas gracias. Antes de cerrar, para cumplir con la meta que nos habíamos fijado de cerrar a las 21 horas, que vamos muy bien, y varias personas que participaron hoy consultan cómo pueden acceder a tu libro, de qué forma se puede acceder al libro, a través de alguna vía digital, alguna web. ¿Qué nos puedes decir? Libro como editorial Biblos, la misma editorial Biblos, si usted entra al sitio web, ellos lo pueden comprar online y ellos lo mandan por correo a todo el país. De hecho, el libro llegó hasta Uruguay, llegó a Santiago de Chile. Y también hay varias librerías que lo redistribuyen, como Jenny, Antígona, en librerías, por ejemplo, Oliva, en la ciudad de Rosario. Pero digamos, cuando digamos, el libro se publicó en 2019, cuando nos agarró toda esta situación de emergencia sanitaria a principios del 2020, en marzo, eso resintió bastante lo que fue por ejemplo, la participación en la Feria de Buenos Aires y cierta situación a nivel nacional, ¿no? Como ha pasado con todo el mercado editorial. Entonces, hoy en día lo más fácil para quienes estén interesados es comprarlo online, librería Santa Fe, librería Valjuta de Buenos Aires,
también lo comercializan. Yo creo que si ponen en Google geopolítica y alimentos, título del libro, y el autor, les pueden aparecer distintas posibilidades, con el sea la localidad y la provincia que puedan llegar. Para ir cerrando, agradecerle nuevamente a Juan José Borrell esta enorme colaboración con Arge 21, la enjundia de sus conocimientos. Siempre es un placer escucharlo, leerlo, y me parece muy bien, muy atinado, muy generoso que todos los amigos y amigas que han participado hoy estén interesados en adquirir el libro fabuloso, Geopolítica y Alimentos, porque entiendo que es en estos tiempos que corren, aunar la voluntad política de cambio, la pasión política por la transformación de los destinos de la patria, con el conocimiento, el saber técnico, el conocimiento científico, es el único camino para poder desandar los actuales tiempos, aciagos tiempos que les toca vivir a la Argentina, y tal vez en un futuro inmediato ser esa patria justa, libre y soberana que en algún momento soñamos y que tanto ansiamos. Nuevamente agradecimiento a Juan José, a todos los que participaron hoy, a todas las que participaron hoy, y nos estaremos viendo en próximas actividades de Arge 21. Muchas gracias.